Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Casa de América. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde con motivo de la presentación de la obra Cultos afroamericanos, dioses, orishas, santería y vudú, in memoriam de Ildefonso Gutiérrez Azopardo. Quería, en nombre de Casa de América, en primer lugar, dar las gracias a los organizadores, patrocinadores de esta presentación por haber elegido este espacio para el lanzamiento de la obra, así como felicitar a los promotores, a los editores que han hecho posible este trabajo, este estupendo trabajo de investigación. En particular, agradecer al Centro Extremeño de Estudios y Cooperación con Iberoamérica y, por supuesto, a la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo, que ha patrocinado la publicación de la obra. Entendemos, como ya lo señala la introducción del libro, que se trata de un justo y merecido homenaje a Ildefonso Gutiérrez, al profesor que desde hace muchos años y durante mucho tiempo llevó a cabo las investigaciones sobre el asunto del afroamericanismo aquí en España y que permitió la divulgación de esta materia, particularmente aquí en España, pero también en América. Este libro es, por tanto, un acercamiento riguroso al mundo de la religiosidad afroamericana, fruto del sincretismo entre la europea y la africana, que llegará a América a través, como sabemos, de los esclavos, de esa trágica situación que sigue estando muy presente. Me refiero a la presencia, por supuesto, de población afrodescendiente en América, particularmente en la costa atlántica del continente americano, y que influye en el ámbito cultural, en el ámbito político, en el ámbito social, a lo largo y ancho de todo el continente. Un libro, además, que se presenta precisamente en el contexto del Decenio Internacional de los Afrodescendientes 2015-2024 y que, por tanto, es una oportunidad para acercarse y conocer la realidad que investiga, que destaca la obra. El relato de este libro está estructurado, aunque ahora nos hablarán más en detalle de ello, por supuesto, en dos grandes partes. Una primera parte titulada Perspectiva histórica, esclavitud y religiosidad popular afroamericana, y una segunda parte titulada La cultura de la resistencia, negros, alzados, huidos, cimarrones y palenques, que hace un recorrido por el fenómeno religioso desde República Dominicana hasta España, pasando por Brasil y Cuba. Para hablarnos de todo lo que contiene este estupendo trabajo de investigación, nos acompañan esta tarde, en primer lugar, el doctor Tomás Calvo Bueza, catedrático emérito de la Universidad Complutense y expresidente de la Federación Internacional de Estudios de América Latina y del Caribe, coautor y coeditor de este libro. El profesor José Ignacio Urquijo Valdivieso, profesor de la Universidad CEU San Pablo, también coeditor y coautor del libro. Él moderará esta mesa. La profesora PhD de New York University Madrid, Aida Esther Bueno Sarduy, coautora igualmente del libro, y por parte de la Agencia Española de Cooperación, la señora Eva Buendía, directora del programa de cooperación con afrodescendientes de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo. Por mi parte, nada más, simplemente reiterarles el agradecimiento de la Casa por acompañarnos esta tarde y a los promotores de esta publicación por haber contado con esta institución para el lanzamiento de la obra. Muchas gracias. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Quien no es agradecido ni es español ni es bien nacido. Y yo, como me siento orgullosamente español y bien nacido, de madre jerteña y padre placentino en Tornavacas, Cáceres, pues quiero empezar agradeciendo a las personas y a las instituciones que han hecho posible este libro y esta presentación. Es obligado decir que nuestro primer agradecimiento es a nuestro querido Ildefonso, en cuya memoria se hizo este libro, y que aquí está representado por Margarita, su esposa, que nos sentimos muy orgullosos de tenerla entre nosotros. Nuestra gratitud a la Casa de América para este acto y para siempre. Yo ya he perdido, con modestia aparte, aquí estamos entre amigos, y decía Santa Teresa que la verdad es la humildad. He presentado muchos libros. Pues,
pueden ser 10, 12, con secretarios de Estado, rectores de universidad, digamos, algún concejal del Ayuntamiento de Dallas, senadores, líderes, y por lo tanto ya la considero un poco mi casa, aunque siempre que vengo lo digo, es tan hermoso pero tan distante de lo que yo hablo y de lo que es mi vida, estos salones versallescos, que ya porque estoy acostumbrado, pero me siento, digamos, como descolocado, pero son tan bellos que vale la pena. Entonces, agradecer a la Casa de América, agradecer, como ya se ha dicho, a las instituciones que han patrocinado esto, agradecer a nuestra editora Nieves, de la editorial Unnate. No olviden que los libros se editan también para comprarlos. Y, naturalmente, a los aquí presentes, a Eva Buendía, a doña Eva Buendía, que aquí representa la EFI, digamos, al programa, a doctora Aida Bueno y a mi compañero coautor y coeditor, el profesor Ignacio Urquijo Valdivieso. Y con esto vamos a iniciar la diacronía, la presentación de las distintas partes en que consta este libro. Tiene la palabra ya para siempre. No, nunca. Eso no se hace nunca. Nunca. Pues bueno, esto es fácil. Nos lo vamos pasando. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Espérate. Muchas gracias. Muy bien. Bienvenidos todos en esta tarde-noche que esta Bala Civil es preciosa y el cielo de Madrid maravilloso. No sabemos si por la contaminación que refracta mejor la luz o porque Madrid es de Madrid al cielo. Vamos a ser muy breves. Nos vamos a hacer cargo de todos y cada uno de los capítulos, pero de una forma muy breve. Somos todos esos profesores, ya el fallecido Ildefonso, mi memoria en el cual se hace este libro. Aquí estamos todos por haber estado, por haber nacido, por haber convivido y por haber estudiado. Todos nosotros hemos estado nos hemos dedicado a un país concreto. Yo he estado en República Dominicana, me ocupo del Caribe, de esa zona del Caribe, del vudú, la santería en la República Dominicana y la religiosidad popular afroamericana allí. Tomás Calvo Buezas, que es uno de los más grandes antropólogos que en España existen y un gran sociólogo, se ocupa también del Caribe con un caso compulsivo de evangelización de un sacerdote, fraile, misionero y militar. Es impresionante, en el siglo, me parece que XVIII, muy bonito lo que él escribe. Y luego tenemos 3 ensayos muy bonitos, muy precisos, de Ildefonso Gutiérrez Azopardo, de su estancia larga en Colombia, también en República Dominicana, poniendo el pie en Haití, donde recoge todo lo que es las vicisitudes del negro africano trasladado a América y castrado drásticamente en su cultura, su vivencia, su familia, su religión, y cómo eso da origen a muchas formas de ver la vida, a cosmovisiones, que son las que dan luego origen a esa cultura y a esa religiosidad afroamericana. Félix Báez Jorge, otro antropólogo impresionante mexicano, que ha querido participar, estudió en Deusto, Bilbao, como varios de los que aquí estamos, que ha querido participar con un ensayo sobre la Virgen de la Caridad del Cobre de Cuba y su internidad, digamos, su esencialidad en lo que es el animismo, el espíritu yoruba, que es Ochun o Osun, ¿verdad? Una diosa sensual, ya veremos cómo es esto. Sus artículos, que tiene una trilogía preciosa, aquí solo es uno de ellos,
han tenido una repercusión en el ámbito de la antropología mundial con críticas favorables por gente de Oxford, etcétera, etcétera, y tenemos la suerte de que gracias a Tomás y sus contactos universales lo tenemos presente en el libro. Rita Laura Segato, nuestra compañera, la doctora, la profesora, hace una preciosa semblanza de la sensualidad que esconden determinados ritos, determinados actos, determinada esencia del Sangó, ¿verdad?, del candomblé en Recife, de la santería también, de la regla de Ocha en Cuba. Ella es una experta, ha publicado anteriormente en alguna revista también española de ciencias sociales, en la cual estoy yo en la dirección, en Almenara, y tiene una vitalidad y una fuerza descriptiva tremenda. Después de Aida Ester están Rita Segato y Narciso Hidalgo, que tienen una, por su vivencia, es profesora catedrática en Brasilia, aunque es argentina, lleva viviendo muchísimos años en Brasil, hace un profundo ensayo sobre la política y la religión afroamericana en Brasil, y Narciso Hidalgo, un profesor cubano que está en la Universidad de Florida, en Florida, en Estados Unidos, hace también un capítulo muy bonito sobre la oralidad del culto afroamericano, y además se desplazó a Nigeria y hace una serie de disquisiciones muy interesantes. Creemos que damos una visión bastante profunda, bastante amena, muy acompañada de fotografías, porque es a veces ininteligible un fenómeno de estas características si no se acompaña de la imagen. Ojalá tuviéramos la música, el son, la danza, que acompaña el folclore, que acompaña la cultura y la religiosidad de este pueblo afroamericano, de los cuales yo hablaré en su traslación, en su inmigración a nuestras tierras europeas, al final del libro, cómo investigué en Madrid un poquito, qué hacen, cómo lo hacen, dónde están. Dicho lo cual, todo esto lo pueden encontrar en el libro, pues siglo XVIII, Diario de La Habana, se vende una negra de nación, joven, buena lavandera y planchadora, regular cocinera, regular no en el sentido de ahora, sino que se sabía hacerlo, muy servicial, sana y sin trabas, 45 pesos o 450, con una cría de 6 años, etcétera, etcétera. Se vende caballos, sanguijuelas, en fin, que lo tenemos al lado. Y ya termino. La esclavitud ha estado aislado. Ayer decía la televisión que cientos de miles de niños son hoy todavía fruto de tráfico, como prácticamente esclavos. Pues el mundo continúa y nosotros continuamos con Tomás. Hay un artículo largo que he escrito con mucho cariño y con mucho esfuerzo, en que he intentado reflejar por qué Ildefonso Gutiérrez Azopardo merece el que le hayamos construido, digamos, este libro, en que fue el motivo principal en que yo me embarqué en ello, junto con, digamos, con las insinuaciones académicas de mi querido alumno y ahora colega, profesor, don Ignacio Urquijo. Tenía con él un deber de gratitud, además de mi amistad. Académicamente, porque creo que es el mejor afroamericanista que ha tenido España, o que tiene España, en el campo antropológico. No hablo histórico, en el campo antropológico. Y segundo, como ahora diré, por la relación tanto de investigador como de profesor, como de participante en los actos del Centro de Estudio de Migraciones y Racismo que yo dirigía, que yo comencé y dirigí, y que su colaboración, incluso un tiempo que estuve trabajando como investigador, todas las mañanas iba, pues fue un aliento importante y una contribución
que merecía este esfuerzo. Y junto con ello, la personalidad no solamente académica, él era doctor, era licenciado en antropología por la Universidad en Colombia de los Andes del Valle, y por lo tanto un profesional. Había hecho los cursos de doctorado también en la Complutense en Historia de América, y que por consiguiente tanto su trayectoria académica como su trayectoria de hecho participante en estas actividades merecía este reconocimiento. Y merecía más este reconocimiento porque, como sucede en tantos aspectos de la vida, Ildefonso no fue reconocido académicamente. Entonces, el ensayo que yo escribo es, como digo ahí, es contar la intrahistoria, lo que nunca se cuenta, lo que es políticamente incorrecto, lo que no se debe decir, y no se deben llamar las cosas por su nombre, principalmente en el campo académico, donde es un campo de lo más hermoso que hay y de lo más perverso, de lo más mezquino, de lo más analfabeto a nivel mundial que puede haber en ciertos aspectos. Cuando Ildefonso, después de 30 años en América Latina, vino con todo este bagaje de licenciatura, cátedras que había enseñado allí, bueno, pues era como una ocasión de entrar en la Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, donde yo estaba ya de profesor titular, el único con el director. Y bueno, dado que era un especialista, como digo, porque aquí los especialistas, si hay muchos especialistas, pues bueno, pues nada, compiten, pero él no tenía aquí competidor. Pues vi digamos, además de mi amistad, la conveniencia de que entrara de profesor ayudante. Y así eché su currículum, se lo pedí, eché al director. Y el director de departamento de Antropología, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, pues dice, no, va a entrar tal persona que era un alumno suyo y alumno mío que acababa de la carrera. Y como éramos dos a decidir en aquellos tiempos, pues su voto valía 2 por mí. O sea, fue negado. Esta discriminación, digamos, bueno, por buscar personas leales, como siempre se ha hecho decir, o muchas veces se ha hecho, también tuvo que ver con otro compañero del que ahora voy a hablar, de Ildefonso, más joven, que también le propuse y no fue admitido, y se presentó a unas oposiciones del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por supuesto sin ninguna posibilidad de sacarla, pero es aquí que el presidente, como siempre era un hombre raro, pero un hombre que sabía oler que era lo diferente, le llamó la atención y le dio la plaza. Ese señor se llamaba Pío Baroja y ese señor se llamaba Mandianes. Entonces, también ahí abarco una faceta que generalmente se oculta como si fuera vergonzosa. No es académicamente correcto, aunque nadie te va a discriminar. En España todos somos iguales según la ley y a nivel político está mal públicamente decirlo, pero los que hemos sido curas, hombre, no hay una discriminación formal, pero sí informal. Es decir, no digo que no te den los plazas por eso, pero bueno, pues en algunos ambientes y en algunos sitios. Naturalmente la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología no es el sitio, como veréis, más adecuado para que florezcan los curas y las monjas. Pues claro, de nuestros queridos alumnos, queridos entre comillas, como algunos naturalmente de lo hoy públicamente famoso que conozco. Y digamos, en ese ambiente entonces yo digo que no se puede entender la vida de Ildefonso como no se puede entender la mía. Es decir, yo entré en la universidad a los 33 años. ¿Cómo se puede explicar la vida de Ildefonso, especialista allí, si no se habla? Y con mucha honra que ha sido sacerdote, que fue allí con el IEM y que estuvo aquí lo explico, en un vicariato misional que había en la parte del departamento de Bolívar junto a Cartagena, es decir, ahí junto al Sinú, con esos ríos, y ese ambiente que es el que describe García Márquez. ¿Cuántas veces oímos? Ahora hablaré de las anécdotas de Ildefonso. Pues García Márquez nos ha copiado algo. Por ejemplo, en Mamá Grande,
cuando los curas tocaban las campanas, cuando había alguna película al aire libre. Esto si hay algunos compañeros, compas, como lo decía del IEM, aquí lo podrán saber, o si está el superior general, que si no ha venido es porque no ha podido. Es decir, entonces, lo que en otras sociedades, como la sociedad americana, otros, no es que honre, pero por lo menos no es vergonzoso. Nosotros, afortunadamente, salimos hace tiempo del armario. Yo he salido ya hace mucho tiempo del armario y no hay por qué honrarse, pero tampoco por qué avergonzarse. Entonces, esta faceta va unida a la vida tan rica de Ildefonso, que después de venirse aquí a 30 años, ya casado con Margarita, entra en la CEAR y, digamos, el instituto, digamos, la Casa Superior Madre, que está aquí en Madrid, pues la visita, incluso se encarga de la biblioteca. Margarita me parece que atiende el teléfono, es uno de tantos, asiste a las reuniones, que hay que decir en honor del IAME, asisten a las reuniones incluso del Consejo Nacional, aunque no hablen o lo que sea. Entonces, era un hombre tan abierto que un día llegó un poco tarde a Alcemira, no había horario, pero digo, ¿qué pasa? Ildefonso, tal, ¿no? Dice, no, es que hoy me toca jueves, me toca bañar. Digo, ¿bañar a quién? Dice, no, al que fue párroco mío. ¿Cómo que fue párroco tuyo? Dice, sí, todos los jueves le voy a bañar de arriba abajo, pues ya está el viejito, tiene 80 y tantos años y no puede. Yo, para mí, desde ese día, digo, este señor es un santo en la tierra. ¿Cuántos hijos limpiarle, cortarle las uñas, hacerle las cosas? Entonces, este gesto amoroso, que era uno de tantos, digamos, del Ildefonso, pues si podíamos contar muchas anécdotas, ahí están algunas que no las quiero contar, o no es políticamente correcto, ¿no? Pero que él lo contaba, coño, carajo, ¿sabes lo que me paró? Un día estoy en la tarde, tal y cual, en la hamaca allí, a esto de la tarde viene una, o la Hortensia, o como se llamara, y entonces, hola, ¿cómo te traes? ¿Cómo te vas? ¿Qué tal tus hijos? Una viuda, tal. Bueno, ¿y qué te traes? No, padrecito, es que he pensado que estáis muy solo, a ver si usted quiere le doy un regocijo. Entonces, la palabra regocijo en nuestro coloquio fue, es decir, con una ternura, con una amabilidad, con una tal, como prueban también, ahí digamos, esto allí es en compañía de Pepe, otro compañero nuestro, ahí está su esposa, Angeline, compañero coloquial, aquí digamos, en un teatro que hicimos en mi casa, semiteatro, que es una Navidad mexicana, que la había hecho el profesor Secundino Valladares, que trabajaba en la embajada, y era medio inglés, medio español, mexicana, y la representamos allí, Secundino, y Ildefonso se vistió de un santo, San José, digamos, ahí piadoso, y tal, y después bailando como nadie las cumbias. Entonces, Ildefonso, como digo, fue un personaje académicamente, regaló toda su biblioteca a Fundación Sur, Gastambide, tal, que allí está, la mejor que hay en España de afro, y por eso yo estaba en gratitud con él, iba a dar cursos, y con esto termino su memoria, iba a dar cursos todos los años a mi asignatura de Antropología de Iberoamérica. Tuvimos un año culturas afroamericanas y otro año que daba otras asignaturas, siempre daba un seminario de una semana, sobre indios, que también trabajó con Chocó, y sobre afro, y yo después a los alumnos siempre, al final les preguntaba, de todas las conferencias que han venido o cursos, ¿cuál es la que más te ha gustado? Y después se lo enseñaba a él, siempre el mejor, por su pedagogía, por su tema y tal. Por eso yo termino diciendo, Ildefonso, gracias por tu vida y tu amistad, jamás te olvidaremos. Ese es el contexto. Ahora vamos a hablar más, digamos, no tan extensamente. No tomes nota cuánto llevo, 10 minutos. Llevas ya 15. Casi 9 minutos. Muy bien, bueno, terminaré. Me ha concedido 20 porque la distribución no lo hemos hecho no por personas, sino por los capítulos que tenemos que comentar. Pero yo ya después los últimos voy a ser muy breve. Cuando tosa, toma nota, estoy griposo. Pero... No. Vamos a ver, hay un artículo mío aquí que ya está publicado, que haré de aquel referencia, de que le ha gustado mucho al profesor Ignacio, que es sobre, digamos, indios negros, hacendados y misiones, en esta zona, en la zona donde estaban los palenques, en la zona norte de Colombia y de San Basilio, por eso hay tantas fotos del palenque de San Basilio.
Pero aparte de esto, yo he hecho una introducción nueva, me cuesta ya, y si no es por un motivo así, yo no escribo ya, es novo, copias de aquí, de allá, 4 reflexiones, ya no está uno. Aunque estoy haciendo ahora una investigación, que espero que sea la mejor, sobre una encuesta a 2000 y pico, ya tengo emigrantes de toda España. Entonces yo, sin embargo, ahí tiene como 2 lecturas que quiero que los que vean. Una lectura etnográfica, se titula Sincretismos y mestizaje, sincretismos y mestizajes, una nota de identidad de América. Yo parto del supuesto de que América Latina es una sociedad sincrética y mestiza, y esa es su singularidad, entre otras. Entonces, partiendo de eso, yo lo aplico principalmente a aspectos religiosos, como son los cultos afro, o son los cultos indígenas, o son otros cultos de religiosidad popular, es decir, las que no les gusta a los obispos y a los curas y esta gente lo que hacen, sean de la Iglesia Católica, sean de otras iglesias. Entonces, yo hablo de mis experiencias de cuando llegué a América en el año 1963, en un viejo barco desde Barcelona, algunas fotos por ahí habrá, no sé si hay, bueno, de lo que me ha impactado del sincretismo en América, desde el 63 hasta 2013 o 2014, que es la última vez que he ido a México. Mi primera impresión de sincretismo fue en Chichicastenango, en el 64-65, en Guatemala. Con qué facilidad, subiendo las escaleras, los saumerios de los sacerdotes quiché, y ofrecían sus saumerios, encendían sus velas dentro del templo una vez terminada la misa, entre cruces, rosarios, etcétera, o ir en el monte sacrificando, que hay un templo, sacrificando a un gallo, sacerdote, y hace una letanía, San San Cortés. Bueno, yo le pregunté, ¿San Cortés cómo es esto? Bueno, San Cortés es algo sagrado, algo diferente, lo sagrado es algo diferente, y entonces mandó mucho, y por eso se hace santo de muchas veces a los reyes y demás, que no está. Bueno, entonces esa fue la primera impresión. La segunda fue en Guadalupe, en México, en el 65 también, indios que venían y decían, venimos a ver a Tonantzin, Tonantzin, madre de la tierra, es decir, que era la diosa que allí había, Ahora hablaré, para mí, uno de los paradigmas más hermosos de sincretismo, naturalmente lo digo por lo que me atañe, es la Virgen de Guadalupe. Es decir, que emigró de América, digamos, de España, de Extremadura a América, y allí pues, la sincretizó, como si la fecundara, digamos, simbólicamente, el Dieguito. Es decir, la Virgen de Guadalupe no hubiera tirado para adelante si en vez de parecerse a Juan Dieguito se lo parece al obispo, se lo obispe al blanquito de turno, o al capitán de tropa, o al blanquito. No, el que hace la simbiosis tiene que estar en la situación inferior de lo que se hace si se hace con un elemento superior. Entonces, y así hago por todas, voy recorriendo, digamos, es un homenaje a mi viaje por América, conozco todos los países de América Latina, modestia aparte, y puede haber cosas de Brasil, que un acto, digamos, que asistí en Sao Paulo de Umbamba, o puede haber otros en los garífunas, que son negros huidos, hay una parte de Guatemala, o no digamos en los Andes, en Perú, etcétera, 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 etcétera. Pero principalmente, es decir, he tenido la oportunidad de presenciar una ceremonia vudú, digamos, en Haití, en que eran 60 personas, empezaron a las 11 de la noche y terminamos a las 3, en que el único blanco era yo, en que se sacrifica la sacerdotisa un cerdo, que había homenajado a alguien, y matando allí al cerdo hasta que entra en trance y llenando de sangre, etcétera, allí con símbolos también de no sé por qué, también de vírgenes, principalmente la Virgen, en ese caso, del Perpetuo Socorro. Entonces, digamos, este escenario de sincretismo religioso, principalmente afros, pero también indígenas, que tienen tonalidades, yo lo digo, es decir, el afro
es más abierto. El indígena son dos caracteres distintos, es decir, totalmente distintos. Es decir, la gozadera no es indígena, ni es española, es caribeña, es afro. Gozar sin escrúpulos, coño, para eso tenemos lo que tenemos y demás. Bueno, esa sensualidad que nos hablará también. Entonces, junto a esa, digamos, sucesión de fenómenos religiosos, de sincretismo, y que constituyen lo del libro, principalmente lo que son los dioses, etcétera, etcétera, yo intento hacer un poco de antropología y sociología, pero principalmente antropología de la religión. Es decir, y ahí, pues, aparte de hablar de carnavales, de santos transmutados como Santiago y tal, pues hablo de dos cuestiones que solamente le puedo decir. Cuba y Santería lo titula Virgen del Cobre, exterminio del opio del pueblo y su fracaso. La extirpación de idolatría, fracasó como... Es decir, el lenguaje es muy duro. Yo hablo de los falsos progres, de los analfabetos no creyentes, catedráticos de universidad. Generalmente eso que de España, que tenemos, somos grandiosos en España, pero tenemos eso celtibérico que no hemos curado, de un anticlericalismo. También ha habido un clericalismo excesivo y lo otro lo crea. En ninguna parte del mundo se hace... Yo digo que aquí hasta los obispos son anticlericales. Es decir, yo lo he descubierto esto en Estados Unidos. Es decir, y claro, aquí no entienden que los presidentes hagan y recen y las aperturas del Senado como aquí lo hagan un cura católico, uno presbiteriano, un judío y tal y cual, ¿no? Somos así, y yo creo que por el contagio de Francia, que es hermosa y ha hecho muchas cosas, eso es perverso, de lo del laico y no sé. Coño, como si uno no puede salir a la calle a gritar, pues viva Lenin o viva Cristo Rey. Siempre que no ofenda a los demás y que tolere, bueno, siempre no violento. Entonces, ahí, digamos, hablo un poco de la funcionalidad de la religión. La religión ha existido siempre y existirá siempre, porque cumple una función humana. Yo no hablo como creyente, hablo como sociólogo. Y dice, ¿cómo la religión? Y en Rusia, no, hay un equivalente funcional. Tú no puedes probar empíricamente que el comunismo o el nacionalismo, digamos, empíricamente, científicamente, que eso es mejor que el nacionalismo del otro. Por lo tanto, es un sentimiento, es una creencia en algo simbólico. El hombre es racional, pero principalmente simbólico. Eso es lo que nos distingue de los animales. Y el simbolismo es principalmente lenguaje, religión y arte. Entonces, digamos, por ejemplo, ¿no? España es el quinto país del mundo con mayor porcentaje de ateos, que yo no tengo nada contra ateos, tengo amiguísimos y los quiero mucho, después de Suecia, Vietnam, Dinamarca y Noruega. Un 18% se confiesa no creer en Dios o en un ser superior. En Turquía es un 1%, en México 4%, en Estados Unidos 8%. Es decir, que yo pido el respeto, pero que también me respeten a mí. Y como digo ahí, no seremos todos tan necios, ignorantes, retrógrados cuando somos tantos. Es decir, no es que tengamos la verdad, eso es otra cosa. La verdad nadie la posee. Estamos en la búsqueda de la verdad y cada uno la busca como cree. Entonces, en este sentido nuestro, en los cultos afroamericanos, escribo y termino, los participantes de vudú, de umbamba, de candomblé, pues escrutan sentidos, significados, sueños y utopías, aspiraciones y deseos, consuelos e ilusiones en su caminar existencial por nichos y senderos con frecuencia de esclavitud, explotación, dominación, procesos, pobreza y discriminación. Y bueno, después siguen los artículos que ya cuando ustedes los leen lo pueden ver. Hay digamos, uno mío que, bueno, pues es del siglo XVIII, de un cura que había sido militar, pero ahí lo que intento decir que es que cuando los negros, es decir, negros, indios, españoles, militares, curas, siempre están mistificados, no solamente por la cueste, sino por otras cosas culturales y religiosas. Por lo tanto, el mestizaje simbólico, ritual, no es una degradación.
lo auténtico y lo puro se degrada en la forma religiosa que a San Nicolás le atribuyen esto, lo otro, o el vudú. No es una degradación, no es superior, es una forma cultural nueva. América Latina no es la mezcla de lo español, lo indígena y lo africano, por decirlo así. No es una mezcla, es una recreación nueva en base a lo afro, lo indio y lo español. Como mi hijo no es la recreación de mi mujer aquí, gracias por venir, y mía, es una creación nueva de dos elementos y genes nuevos que al fusionar, al mezclarse, crean una identidad nueva. Entonces, eso es lo primero. Y los otros son los 3 hermosos artículos que se ha hecho referencia de, digamos, de Ildefonso. Ante la esclavitud, unos se alzan y se van al monte. Es como la más violenta. Y ahí en el monte, que es lo que yo cuento, pues raptan y son crueles con los indios que son inferiores a ellos. Raptan mujeres, las violan, tienen hijos con sus hijos, es decir, operaciones de supervivencia. Las personas no son buenas unos y otros, blancos, negros, amarillos, colorados, católicos, sino las circunstancias y los deseos y las libertades de cada uno. En cada uno de nosotros hay un Caín y un Abel. Y después, pues el artículo que han hecho referencia del profesor Félix Bajorge, que yo creo que es el mejor antropólogo de la religión mexicano, mayor, de mi edad, que bueno, tiene una cosa tan bonita como la Virgen del Cobre y los Caminos Chun. Él estuvo de agregado cultural en Cuba. Me contaba anécdotas de algún día que habían cenado con Fidel Castro, que le empezó a contar, oye, el día 13 muy bueno para usted y tal y cual. A Fidel no le costó. Y después, digamos, estuvo también en Bolivia. Entonces tiene un estudio sobre Bolivia, de la transmutación de la Virgen de México, como digo, la guadalupana, y en este caso también afro con referencia al mar. Y lo ilustro y con esto termino. Vamos a ver, yo soy el responsable, quiero decir, porque ya le dije a Bajorge y se lo digo a Margarita en nombre de Ildefonso, que para ilustrar los capítulos y la foto, aquí están, se ve esto, pues digamos, ahí lo que quiero mostrar es, junto a la lectura de un texto de hace muchos años, una lectura de ahora. Es decir, una lectura de ahora. Y entonces, como está hablando de Ochun y la Virgen del Cobre, yo lo que quiero decir, ¿y qué pasa hoy con la Virgen del Cobre y con la religiosidad? Pues muy bien, el señor Fidel Castro, toda su vida exterminando herejías y opios, pues ahí está a retratarse, y el Papa ahí a visitar la Virgen del Cobre, yo también ahí arriba, viendo cómo lo es. ¿De dónde saben las mujeres de blanco que protestan contra Castro? Pues de una iglesia. Y la otra, la cubana, después de eso se va también a rezar al santo que tiene en la catedral, allí en un rincón. Es decir, extirpar ideología por la fuerza, rituales, es fracaso, y cuento lo de la UR, o cuento lo de esto, cómo fracasó el imperio español con toda su artillería de curas, monjas y religiosos en extirpar las idolatrías indígenas. Lo que salió que de esa extirpación nacieron pues unos cultos que son de una forma determinada, porque son cultos no por contacto, sino por opresión. Y al oprimir te sale un producto muy singular, en que tiene que aparecer la forma aceptada por la cultura dominante imperial, pero el fondo, la sangre, la sensualidad, el espíritu, es el espíritu africano en América de esclavos. Muchas gracias, Tomás, por tu maravillosa experiencia vital. Continuamos con brevedad para finalizar. Vamos con la segunda parte del libro, que correrá a cargo de Aida y de mí. En mis experiencias vitales también como cooperante católico a lo largo de años alternos, primero de Quieto en República Dominicana en los 80 y luego continuando en varios años distintos hasta el año 96, tuve muchas experiencias de conocer al pueblo rural, al pueblo profundo, al campesinado, de estar en cantidad de reuniones, pero también en cantidad de experiencias vitales religiosas, donde el afroamericano, el dominicano,
es en su gran mayoría un 80% mulato, mezcla de español y de negro, iba mostrando ese sincretismo que de alguna manera es distinto, aunque tiene raíces comunes con el cubano, con el brasileño, con el colombiano, con todo lo que da el Caribe, toda esa costa americana y el Caribe de esclavos negros, hicieron un sincretismo que era, escondían su religión animista con un panteón yoruba que puede llegar a 400 orisas, es decir, 400 espíritus, dentro de lo que eran, estoy resumiendo muchísimo, los santos, el santoral católico y las muy distintas advocaciones marianas a la Virgen María. De tal manera que lo que al principio fue un esconder su religión en este tipo de práctica religiosa católica obligados por los dueños, por los señores, por el colonizador, por el militar o por el sacerdote, con el paso de los años y de los siglos deviene en unitivo, de tal forma que al menos la vivencia que yo conozco de la santería, que es distinta de la cubana, de la santería dominicana y distinta de la haitiana y de su vudú, en su creencia hay una unidad ya muy difícil de separar, inextricable, entre lo que es los atributos y las características de la deidad, o más bien del espíritu, porque el animismo es monoteológico, es un solo Dios, que es Olodumare o Olofin, y luego todo lo demás son espíritus, a veces espíritus traviesos, en algunos momentos reflejan a lo que fueron los jefes africanos, tienen parentela, están casados, beben ron, tabaco, lo que era la vida del negro en la zafra, en los bateyes, en la plantación. Pues bien, todos esos atributos de estos espíritus se unen a los atributos de los santos católicos y de las advocaciones de la Virgen María. Y están ahí presentes, y en sus muchas ceremonias, y en sus muchos hechizos, enviaciones, amarres, bacases, que en el libro lo tenéis, todo ello por mí y por otros autores, lo que significa, porque todo al fin y al cabo es magia, casi toda blanca y una poquita de más oscura. En todo ello están expresando su vitalidad socio-religiosa, que es una de las grandes características del sincretismo afroamericano, porque no viven la religión como algo pudoroso, apartado en el templo, lo viven en plazas y calles, en montes y romerías, todo al son, todo al canto, todo bailando, todo poniéndose en manos de lo sobrenatural, tal vez porque lo natural es muy duro. Cuanta más pobreza, cuanto más inseguridad material se tiene, más se confía en otra cosa, y cuanto más materialidad o seguridad tenemos, menos confiamos en nada, y al final nos defrauda, porque la muerte siempre está ahí, ¿verdad? Pero para ellos está ahí y no está ahí, porque las fronteras se confunden, de tal manera se confunden que podemos decir que lo sobrenatural en esta religiosidad afroamericana se vuelve natural. Y eso es algo que a un español, a un católico español, le descuadra. De hecho, yo me acuerdo, y mi mujer mucho más, que en aquel entonces también era cooperante católica y era mi novia, cuando volvías a una misa católica en España, primero lo gris del edificio y del cielo, y cantas el santo, y yo me imagino al inmigrante recién llegado cuando entra en la iglesia y dice: pero si no es un funeral, pero si no es un funeral. Ahí entraban bailando por una puerta y salían por la otra, y estaban en misa, y detrás entraban los cerditos, los perros y la vendedora de yuca o de maní. Bien, qué pecado, qué falta de respeto. ¿Cómo que respeto? Criaturas de Dios que manifiestan su querencia entre ellos y a Dios en su modo y manera. Lo fundamental, hay varias cosas, en la vivencia o la expresión de este folclore, y ya me quedan solo 2 minutos, es los altares de la santería o del vodú dominicano. Ahí tenemos uno, son muy coloristas, muy complejos, con muchísimos elementos, 13, 14, 15, 16, la del centro es Goyita, una bruja de la población de Peralta metida entre lomas de café y de banana,
hacía frío incluso, zonas que no tienen nada que ver con las paradisíacas playas que conocemos, su hija, que era catequista, que está al fondo, y sus nietos. Una de las ceremonias, funerales que tuve que oficiar yo porque no había sacerdotes y entre las chicas y chicos del equipo llevábamos la iglesia, aparte de la pastoral también social, de trabajar, potabilizar, medicina, etcétera, etcétera, pues tuve que hacer algún funeral y en el primero estaba nerviosísimo y me doy cuenta cuando voy a empezarlo que no tenía incensario. Digo, me cago en la mar. Y me dice la catequista, Grecia se llamaba, además al fondo, tiene un poco bigote, y no se lo quita porque el pelo y el vello les hace tener más mezcla de blanco. No es broma, ¿de acuerdo? Les gustaba. Bien, me dice, no te preocupes que mi mamá tiene incensario. Se fue, cogió el incensario del altar de la bruja, que era graciosísima Goyita, que estaba hecho con aceite, con chapa de una lata de maní, de aceite para freír, que lo freías una vez y había que tirarlo. Bien, y tampoco tenía incienso, también ella me lo dio, y claro, hice unas honras fúnebres preciosas, y toda la población que había venido de otros pueblos al funeral, que sabían que ese incensario era de la bruja Goyita, que se montaba del niño Jesús, y que lo tenía yo, que era cura, que no era cura, era seglar, pero para ellos revestido, era cura y punto, y las chicas eran monjas y vivíamos todos juntos y no pasaba nada, claro, evidentemente ni ellas eran monjas ni nosotros curas, cuando vieron que el humo que iba dedicado a los espíritus, que iba dedicado a Anaísa, a la Metresa, a Santa Marta la Dominadora, en fin, etcétera, etcétera, estaba en ceremonia católica, eso ya casi le hicieron santo al difunto, porque ya era el sincretismo total. Bien, estos altares esconden cantidad de cosas preciosas, cantidad de imágenes, cantidad de tambores, cantidad de estatuillas, oraciones impresas. La Virgen de la Dolorosa está unida a la Metresilí o la Metresa, que está a su vez casada, hablo del Luá, del espíritu que está detrás o dentro de la Dolorosa, con Santiago Apóstol, que es a su vez el espíritu africano Ogún Balenyo, que Ogún Balenyo, San Miguel, es para graves problemas, se hace la brujería, y la Metresa o la Virgen de la Dolorosa es para asuntos también muy difíciles. Para asuntos de amor, pues puede ser, y para que el marido no se vaya con otro, porque al menos en República Dominicana y en Haití también la moral sexual al estilo europeo que conocemos no existe. No existe, no es que no existe, pues ahí había infidelidades mil. Como no había luz, no había poca agua, no había luz, no había tele, y se hacía de noche, pues podéis imaginar, ¿no? Gente vital, hacía calor, etcétera, etcétera, pues era muy normal invocar al espíritu, la oración al espíritu intranquilo, ahí lo tenéis, para atraer el hombre que abandone el hogar, para atraer al hombre que abandone el hogar. Oh, espíritu intranquilo, sugestivo y dominador, vos que en el infierno estáis, y al cielo no podéis entrar por vuestros lazos con Satanás, toma ya. Consígueme lo que os pido por el poder del hombre. Me tenéis que conceder por las 21 lámparas que os ofrezco para que me concedas lo que te pido. A vosotros, que nadie os llama, nadie os quiere, yo los necesito, los quiero y los llamo. Oídme bien, espero que se posesione de los 5 sentidos de fulano de tal, el marido, también lo saben los maridos, para las mujeres, y lo intranquilicen y lo dominen y no le dejen estar tranquilo, que ni en silla pueda sentarse, ni en mesa comer, ni en cama dormir, que con blanca, ni negra, ni china, ni mulata, ni soltera, ni casada pueda asociarse. Mirad qué fino lo de asociarse, con las barbaridades que oímos en la tele. Esto es castellano antiguo, tú. Que corra y nadie lo socorra hasta que tenga que venir a pedir perdón a mis pies. Fulano, son las 12 y todavía no has venido donde mí, pero tienes que venir porque en el intranquilo, sugestivo y dominante te ha de traer, porque así lo pido yo, fulano, que juro que has de estar desesperado como las olas del mar, y tienes que venir a mí y andar detrás de mí como perro detrás de su amor, como vino detrás de la cruz y los muertos detrás de la luz. Oh espíritu intranquilo, atentos a estas últimas frases, traedme a fulano. Aquí se dan 3 zapatazos en el suelo y se dirá, ven a mí, fulano, y se rezarán 5 Padres Nuestros, 3 Ave Marías y un Amén, después de invocar a Satanás. ¿Por qué? Pues porque hay un sincretismo tremendo. ¿Me estáis entendiendo, no? Esto que para nosotros es un sentido, allí no es un sinsentido. ¿Son más incultos? No, no lo son. No lo son. Porque al espíritu intranquilo que ellos llaman Satanás, el pajarito, la serpiente, tenían una cantidad de eufemismos para esto, pues de alguna manera también es una especie de espíritu cercano, ¿verdad? En estos altares también, y ya finalizo y doy el paso a Aida,
Estas oraciones, no estoy armando bien el capítulo, pero bueno, tenían, para que tuvieran más poder, las usaba o el brujo o bocón, que viene de boconón en Benín, el bocó o la bruja, o lo puede usar un particular con 20 hechizos que también pongo ahí. Se tenían que bautizar con agua bendita. Si no conseguían agua bendita, la bautizaba el bocó o el particular, pero tenía menos valor. Porque si es agua bendita, bendita, entonces el obispo que nos acogió en su diócesis, Monseñor Renaldo Connors, fallecido y que en la gloria esté, que era majísimo, de origen irlandés, muy cano, unos ojillos de pícaro muy azules, nos contó que recién llegado al país, no tenía ni idea, y que se asombraba de la cantidad de gente que venía a sus misas. Cientos y cientos y cientos. Y que cuando daba la bendición para ir en paz, salían por doquier garrafas, botellas y botellones de agua. Y él feliz, y bendecía, hasta que un cura puertorriqueño le dijo: Monseñor, todos esos son brujos que vienen de todas las regiones, y les está usted bendiciendo el agua, y van a hacer unas fiestas con el agua. Entonces él ya bendecía y decía: esta bendición solo vale para las personas, ni para aguas, ni para... Dejó ya la iglesia, se quedó como siempre, las de Diario 4, las de ya de domingo un poco más. Bien, aparte de las oraciones, aparte de todo estas... de las estatuas, de las ceremonias, hablo mucho más en el capítulo. No he querido dejarme lo más... me he quedado tal vez en lo más anecdótico, pero que sepamos que esto es algo serio y tiene su hilo conductor. Lo que pasa es que a nosotros nos llama la atención. Cuando entras te percibes que hay una necesidad vital de mantener la esperanza, de buscar la trascendencia, y que lo hacen de una forma tremendamente vital y muy distinta a nosotros, que de alguna manera les resulta más liberadora. Y ahora nuestra querida compañera, la profesora Aida Esther Bueno Sarduy, nos va a hablar de vestidos para encantar a los dioses, sensualidad, belleza y erotismo en la santería cubana y el changó de Recife. Aida. Muy bien. Bueno, yo creo que a esta hora ustedes también estarán un poco cansados y es mi deber hacer un resumen de un capítulo anterior al mío, que es de la profesora Rita Laura Segato, que habla de ciudadanía y del discurso de los cultos afro-brasileños y por qué desde estas formas de religiosidad hay unas ciertas reticencias a entrar en contacto con lo que el Estado quiere para las religiones. Lo que la antropóloga argentina va a desarrollar en ese capítulo es explicar por qué, después de siglos de opresión, las religiones afrodescendientes que pudieron sobrevivir gracias a estar ubicadas en el margen de la sociedad, son reticentes cuando hoy en día el Estado les invita a que participen de supuestos beneficios que la ciudadanía podría ofrecer también a las poblaciones afrodescendientes. Yo cuando hablo de estos temas relacionados con la esclavitud, siempre necesito explicar que ustedes tienen que pensar lo que pudo suponer para millones de personas que estaban en sus campos trabajando, que estaban bañándose en los ríos, ser secuestrados, nunca más volver a su casa, nunca más volver a ver a sus familiares y ser vendidos para trasladarlo a un lugar tan distante. Claro que la esclavitud existía antes en África, pero no había esa idea de que el esclavo jamás iba a poder volver. El precio del esclavo aumenta con la distancia porque certifica de alguna manera que el proceso es irreversible. Entonces, a América no llegan familias africanas, ni llegan tribus africanas, llegan individuos que han sido destrozados psicológicamente, apartados de todos sus seres queridos. Entonces, hay una obligación de abrirse a los demás para poder sobrevivir. Por eso, la primera cualidad de cualquier terreiro de candomblé, de cualquier casa de santo, se llama así casa de santo, es estar abierto. Esa apertura es lo que permitió la supervivencia del africano, porque ya no tenía a otros iguales como él, de su tribu, que hablaran su lengua para comunicarse. Y la religión es lo que comienza a estructurar la vida de los africanos en el Nuevo Mundo. Es la primera casa del esclavo. Nosotros no tenemos iglesias afroamericanas, tenemos casa de santo. Utilizamos ese nombre de la casa
porque no tenemos un templo, como puede ser una iglesia de cualquier denominación, es en la propia casa, donde se cede un espacio para que habiten conjuntamente las deidades y las personas. Entonces es otra configuración completamente diferente. Hay una proximidad muy grande. Hay otra cosa que explica Dominique Sahan sobre las religiones de África Occidental, que no puedo dejar de decirlo porque si no, no se puede entender. En la mayoría de las religiones de África Occidental hay un principio que para muchas personas de otras religiones sería incomprensible. Es los dioses necesitan a los seres humanos para vivir. Si no hay culto, mueren los dioses. Los dioses se pueden morir. Entonces, el culto es imprescindible para la pervivencia de los dioses y en esa proximidad se vive con los dioses. Los dioses africanos no tienen la misma identidad que los dioses, por ejemplo, en la cultura judeocristiana, y necesitan volver a la tierra y vuelven a través del trance porque tienen nostalgia de cómo fue su vida en la tierra. Por eso se incorporan en los seres humanos y por eso los seres humanos le prestan su cuerpo para que vuelvan a la tierra, porque dentro de la filosofía de las religiones africanas, la tierra es el mejor lugar para estar. No hay otro mundo. Las religiones africanas no son religiones de salvación. Por eso los que se quieran salvar tendrán que tener otra religión que les ofrezca una salvación, porque dentro del candomblé, dentro de la santería, dentro del vudú, no existe salvación, no hay trascendencia. Cuando mueras vas a ser un espíritu y vas a ser cultuado por los que quedan vivos, pero no hay otro mundo a donde nos vamos a trasladar después de la muerte. Por eso toda la economía, todos esos bienes simbólicos, todos los rituales dentro de la religión están encaminados a que el hombre pueda vivir lo mejor posible la única vida que puede tener, que es esta en la tierra. Eso explica, ¿cierto?, por qué desde estas religiones es tan importante que cada ser humano entienda cómo puede desarrollar todas sus capacidades para vivir la única vida que va a poder vivir, que es esta, ¿cierto? Estos terreiros de candomblé, que fueron la primera casa del esclavo, tenían una singularidad, por ejemplo, en el Brasil, que es una de las naciones más esclavistas, junto con Cuba. Los dos últimos lugares donde hubo esclavos fueron Cuba y Brasil, quedando abolida la esclavitud en 1888 y 1886. En estas casas de santo son las mujeres, las sacerdotisas, las que comienzan a reunir a aquellos esclavos dispersos y a hacer una nueva familia, lo que es la familia de santo. Si ustedes visitan estos ambientes, tanto en Cuba como en Brasil, van a ver que muchas personas se refieren a otras personas como hermano, o como madre o como padre, no es su padre biológico. En estas religiones, el parentesco simbólico, el parentesco ritual está por encima de la sangre, porque eso fue lo que permitió al esclavo volver a tener una familia. Entonces, la familia de santo es la familia primaria. Cuando te llama tu madre de santo, vas antes de que si te llama tu madre biológica, porque en esta religión, esa apertura fue indispensable para la supervivencia emocional, psicológica del esclavo. Y fueron las mujeres las que comienzan en esas casas de santo a articular esa vida religiosa que es también la vida cotidiana. Estos terreiros, que durante tiempo fueron lugares, para que ustedes tengan una idea, los primeros estudios en Brasil sobre religiones afro-brasileñas lo hace el Instituto de Medicina, fueron médicos, psiquiatras, que empiezan a estudiar a los negros porque piensan que cuando entran en trances están mal de la cabeza. Los primeros estudios se hacen desde el Instituto de Medicina para intentar entender qué le pasa a los africanos. Estos terreiros se mantienen al margen durante muchísimo tiempo. Sin embargo, hoy en día el gobierno de Brasil tiene otro proyecto con estos terreiros. Muchos han sido declarados patrimonio de Brasil, ¿no? Muchas mães de santo han sido declaradas celebridades de la nación brasileña. Y hoy día el Estado invita a los terreiros a que se incorporen un poco a la vida social e incluso a la vida política. ¿Por qué muchos terreiros no aceptan esta invitación? Porque saben que probablemente no tienen nada que ganar. Hay una desconfianza. El gobierno de Brasil, la nación brasileña, se construyó un poco al margen de estas tradiciones, al margen de estos discursos. Entonces hay esta desconfianza. El gobierno de Brasil
hoy en día en muchas guías turísticas recomiende visite un terreiro. No se puede ir usted de Salvador de Bahía sin visitar un terreiro de Candomblé, cuando durante siglos esos eran considerados manifestaciones satánicas, ¿verdad? Entonces, para muchos terreiros, abrirse y aceptar esta invitación aparentemente tan generosa del Estado significaría perder un poco de la libertad que han tenido estas casas de santos para mantener durante siglos otra forma de comunidad, otro discurso con relación al género, otro discurso con relación a la familia. Y eso es lo que los antropólogos escuchamos cuando estudiamos estas religiones. ¿Qué están diciendo? Hay cuestiones muy interesantes por muchas personas hoy en día, en un país como España, que ha promulgado leyes tan progresistas con relación a la sexualidad, a la identidad sexual, parece que es algo muy nuevo. Esas religiones están diciendo desde hace muchísimo tiempo que masculino y femenino es algo excesivamente reducido para aplicarlo a la humanidad. Esas religiones están diciendo, a través de sus dioses, por ejemplo, que pueden ser algunos de ellos 6 meses hombre y 6 meses mujer, que la condición sexual es una condición de tránsito, que las posiciones de género son posiciones flexibles, que lo humano no es masculino o femenino. ¿Cuánto tiempo hemos pasado sin escuchar lo que esas religiones nos estaban diciendo? Muchos discursos que parecen muy nuevos, ya esas religiones creían en esa diversidad. Muchas de estas religiones ya hablaban de esa flexibilidad necesaria, de entender qué es en realidad la condición humana, pero nunca les escuchamos, precisamente porque estaban al margen de la sociedad. Entonces, por eso, hoy en día, cuando el Estado invita a estos terreiros para que formen parte de las instituciones, hay un rechazo, porque estas religiones pudieron sobrevivir gracias a esa distancia y gracias a esa autonomía. Es un artículo maravilloso, es una antropóloga a la que respeto y admiro muchísimo. He aprendido mucho con ella, conozco prácticamente toda su obra y creo que sí, que tenemos que escuchar lo que nos dicen otras religiones y lo que nos dicen otros dioses. Esto con respecto al capítulo de Rita Laura Segato. Con relación al capítulo que escribí, hablo de... Bueno, pues entonces, sí, con relación al capítulo que escribí yo, solamente en ese capítulo explico por qué, aún en un periodo de reclusión religiosa, donde las personas están obligadas, cuando se inician en esta religión, a pasar un año vestidos de blanco por dentro y por fuera, cumpliendo unos rituales muy, muy sofisticados. ¿Por qué ese hábito religioso, que normalmente los hábitos religiosos se caracterizan por el rigor, la sobriedad, un color oscuro? ¿Por qué en estas religiones los hábitos religiosos son tan sensuales y tan vistosos, ¿no? Entonces, en estas religiones está permitido la sexualidad, expresar a través del cuerpo lo que el ser humano es, en su belleza, en toda su plenitud. Estas religiones no son religiones moralizantes. Por eso, aún estando en el periodo más sagrado de reclusión religiosa, las personas se pueden vestir de la manera más sensual, de la manera más bella, precisamente para encantar a los dioses a los que están siendo iniciados. Completamente diferente a hábitos religiosos que se caracterizan por ser un poco un hábito de penitencia, ¿no? En estas religiones está permitido sentir, está permitido expresar toda la diversidad de la condición humana, también en una sexualidad que a veces puede ser un poco disidente con respecto al discurso dominante. Eso es todo. No me he pasado el tiempo, ¿no? Como ven ustedes, se merecía ser doctora y yo tuve el honor de ser el director de su tesis, espléndida, la mayor calificación que puede dar la universidad, en este caso la Universidad Complutense, Facultad de Ciencias Políticas y Sociología. Muchas gracias, Aida. Continuamos con el artículo o el capítulo de Narciso Hidalgo. Recoge cómo se ha transmitido la oralidad del panteón de las divinidades o los espíritus y el animismo yoruba
y ha sido trasladado a América Latina. En este caso, las fotos son de un babalao, es decir, un santo yoruba, santero también, que decimos en España que no es despectivo, pero que a ellos les suena a despectivo. Y bueno, vamos ya muy mal de tiempo, se puede leer. Finalizamos el libro con una pequeña investigación que hice en Madrid, también hice en Europa, y voy a ser súper breve. En Europa, de la mano de la emigración cubana, sobre todo, pero también de otros países, que tiene sus diversas asociaciones, hay delegaciones de una asociación que es la Asociación Cultural Yoruba de Cuba. Hay delegaciones en 27 puntos del mundo, de los cuales un montón son puntos europeos, incluso Suecia o Dinamarca, incluso Japón también, donde está implantado de alguna forma lo que es la religión de santo, la religión yoruba, la religión locumí, mal llamada locumí, pero bueno, eso ya serían cosas eruditas, que han llegado a Madrid de la mano, porque mirar, de la mano de la inmigración. En el 2008 hasta ahora hemos llegado a tener una inmigración de aproximadamente 5 millones de personas, de los cuales el 34% han sido hispanoamericanos, latinoamericanos, en los cuales la población afroamericana ha sido alta, no mayoritaria, pero muy alta. Ellos han venido y están aquí y están trabajando, están viviendo, tienen su forma de ver la vida, su forma de vestirse, su forma de divertirse, su forma de bailar y su forma de rezar. Muchos de ellos han engrosado las filas de la Iglesia Católica. Una gran cantidad de estos inmigrantes han revitalizado las iglesias evangélicas en España y su federación. Y una pequeña, pero nada despreciable, para nada despreciable parte, está en los cultos afroamericanos. Hablando o diciéndolo muy rápido, y todas estas imágenes son de aquí, una de las cuestiones más peliagudas es que no sabemos bien, y estoy acortando mucho la investigación, si lo que aquí se está viviendo en Madrid, esto es un comercio de santería en Tetuán, o sea, esta es la persiana que cierra, pero hay más, hay unos cuantos más, o sea, no estoy hablando, esto me lo han dado en Bravo Murillo con Santa Gracia, en fin, esto está también en Madrid céntrico, es una tremenda y grande tienda, comercio de productos de santería. Lo que quiero decir, productos que están mezclados, porque el comercio es el comercio, y nos encontramos en un montón, hay más de 30 comercios físicos y online de santería y de culto yoruba y de otros muchos, lo que al final se convierte en un batiburrillo, porque allí tienen cuestiones afroamericanas, cuestiones puramente africanas, cuestiones hinduistas, cuestiones budistas, nueva era, New Age, la salvación, la vitalidad de los minerales. Venden la cruz de Caravaggio y el lauburu vasco también, que no sabía yo, siendo vasco como soy, que se usaba para embrujos o hechizos o maleficios, pues parece que sí. Entonces, en esas estancias, hay en esos comercios estancias ad hoc para que pase consulta un babalao o un maestro o un vidente, en fin. También he entrevisto a algunos de ellos, pero mi cuestión al final de todo esto es que se hace más un nicho comercial, una explotación económica, por muy diversos motivos que ahora no puedo explicar por mor de la brevedad, que casi en vez de ser culto religioso es negocio económico. Tal vez porque muchos de los que aquí se presentan como brujos, bocós, babalaos o maestros africanos no son puramente tales, hay muy pocos de ellos, algunos he encontrado, pero también comercializan hasta el extremo su forma de trabajar ese culto afroamericano. Muchos inmigrantes, todo inmigrante en general es de inferior categoría o llega, no porque no haya estudiado esto o lo otro, porque llega a un país y ocupa los puestos de trabajo, los escalones que no quiere el nacional. Pues bien, muchos se dan cuenta que pueden adquirir un nuevo estatus, tener mucho dinero, bastante, pero bastante, cobran muy caro las consultas, y deciden los más emprendedores hacerse santos, de santo yoruba, o hacerse babalao, o hacerse lo que sea, sin tener unos conocimientos extensos ni una observancia estricta moral de sus principios religiosos, y hay una comercialización impresionante en todo este fenómeno. Todo ello además lleva a que, tanto a priori como a posteriori,
el europeo medio llegue a cierta confusión y no comprenda bien lo que se le está contando a través de este fenómeno religioso. De tal manera que, aunque son muchos los que van a comprar y a pasar a que les pasen consulta, y son muchos de nacionalidades afroamericanas, pero también son muchos porque lo he investigado y he hablado con ellos, y son españoles, y son rumanos que hay aquí, y son alemanes, y son ingleses, y son italianos. De hecho, varios santeros, entre comillas, o babalaos, pasaban consulta en España y luego se iban una temporada a Inglaterra, otra a Francia o a Alemania o a Italia, donde también pasaban consulta. Pero bueno, aparte de ese grupo que acude a ellos por necesidades, son los mismos grupos que acudían a Rappel. ¿Os acordáis de Rappel? Porque se anuncian en los mismos medios. O que acudían a que les echaran las cartas del tarot, o a videntes que siguen saliendo por las noches en determinadas televisiones. En uno de los periódicos gratuitos que todavía se dan en España, vienen cantidad de publicidad de ellos, también a la venta, en este caso con la manipulación de que el maestro del vudú, el santo Babalao, va vestido de sacerdote. Va vestido de sacerdote. El experto puede ayudarte. Mal de amores, amarres, envidia, impotencia sexual. Lo sexual no falta. Mala suerte, vudú, limpiezas, negocios, suerte en el trabajo, tener trabajo, en fin. Hay toda una comercialización que para mí daña las virtudes esenciales de ese animismo sincretizado que ya Juan Pablo II alabó cuando hizo su visita a África, que tiene, de alguna manera, un objetivo en la vida que no es solo vender. Entonces yo me pregunto, y termino y finalizo, este traslado a Europa es culto, es vivencia, es trascendencia, es búsqueda de trascendencia, sea en este mundo o en otros, o es un simple comercio. Y bueno, con esto terminamos, pero antes damos paso a que Eva Buendía Sánchez, directora del programa de cooperación con afrodescendientes de la EFID, que aquí está, nos comente lo que ella quiere comentarnos de este programa. Sí, bueno, realmente desde la agencia... A ver, hay que dar más fuerte. Ya está, ¿no? Ah, que ya está. Desde la agencia podéis entender por qué decidimos copatrocinar este libro, ¿no? Tanto desde la Dirección de Relaciones Culturales y Científicas como desde la Dirección de Cooperación con América Latina y Caribe, la que estoy representando, veíamos cómo esa dimensión cultural, esa mirada étnica, era muy importante si queríamos tener un programa de afrodescendientes, y precisamente este libro reflejaba toda esa resistencia, toda esa riqueza cultural, porque muchas veces en desarrollo, cuando se habla de colectivos vulnerables, pues se habla de las mujeres, de indígenas, de afros, cuando realmente de vulnerables nada, están vulnerados o en condiciones de vulnerabilidad. Entonces, realmente cuando vemos cómo el movimiento afro se reconoce, siempre está la cultura muy presente, tanto desde la música, desde las artes, en el deporte, pero hay otra realidad, ¿no? Pero esa riqueza cultural y esa resistencia, y bueno, pues también con toda la parte liberadora, evocadora que nos ha explicado, y la religión y ese sincretismo, siempre está presente, y dada la situación, si se hace un diagnóstico de sus condiciones de vida y de acceso a servicios públicos, evidentemente esa dignidad humana, esa esclavitud tiene un peso, ¿no? Y ese movimiento de resistencia es imprescindible contextualizarlo si queremos comprender, y desde una agencia de cooperación internacional para el desarrollo, ver cómo a la diáspora que está en América Latina y Caribe, de qué manera podemos colaborar cuando tenemos un foco en la pobreza. El programa, y precisamente eso es lo que quiero traer, hay una dimensión cultural, una línea estratégica de cultura para el desarrollo, tiene 5 líneas, y nos lo planteamos precisamente con el decenio de Naciones Unidas para los afrodescendientes. Ya hubo un año, en el 2011. En 2015 se plantea abrir este decenio con el lema de reconocimiento, justicia e igualdad. En el caso de los indígenas hubo un año y hubo 2 decenios, y se acabó en el 2007 con la Declaración de Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Si vemos cómo ha habido movimientos, por un lado, de mujeres, de feminismo, luego indígenas, ahora vemos cómo el movimiento afro se está articulando. Bien es cierto que la realidad en Estados Unidos es muy diferente y el marco de la legislación nacional en los países de América Latina y el Caribe. Hay una gran diversidad. Pero precisamente ese trabajo en red y este decenio nos planteaba una agencia de cooperación para el desarrollo y viendo además la situación de poblaciones afrodescendientes, el crear un programa que estuviera articulado. ¿Cómo lo hicimos? Había intervenciones ya en zonas afros antes de tener el programa que publicamos en el año pasado, en 2015, pero esas intervenciones no respondían a una lógica de programa, estaban muy dispersas, entonces veíamos que había que seguir también el modelo que habíamos tenido con el programa indígena, que también está en mi departamento y del que vemos cómo hay diferencias, pero también hay unión. Primero, ante todo, era el enfoque de derechos humanos. Consideramos claro que los derechos humanos, tales como están conceptualizados, no son universales, son universalizables y mejoran la calidad de vida, pero en su génesis no son universales. Cuando en 1948, y auspiciado por Eleanor Roosevelt, se crea la comisión y se aprueba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, fue un consenso al que se pudo llegar entre distintos filósofos, pensadores y representantes políticos como unos mínimos, ¿no? Pero realmente vemos cómo no son universales a la hora de entender la realidad, de entender lo que son los derechos individuales, subjetivos, las obligaciones. En el caso, por ejemplo, asiático, en la lengua china no hay ningún ideograma que hable de derecho, no existe. También en África vemos como el colectivo o como los ancianos es otra concepción tanto de la igualdad, de la distribución de la riqueza, como también, por ejemplo, de las dinámicas familiares. Por lo tanto, ese enfoque de derechos es de respeto y de reconocimiento del otro como diferente. Entonces, ahí es donde realmente tenemos que hacer un esfuerzo para poder comprender y dar esa voz a una población afrodescendiente que ha estado muy invisibilizada y ha estado muy estigmatizada. Faltan censos, faltan estadísticas, pero sí está claro, por ejemplo, la criminalización y las estadísticas en las cárceles en Estados Unidos, que ahí sí que tenemos cifras, vemos cómo hay una mayor población negra y vemos cómo precisamente se han cometido por parte de la policía por el mero hecho de ser negro, desde el niño que estaba jugando con una pistola de juguete y es muerto, ¿no? Es matado. Yo me acuerdo cuando estaba en Estados Unidos, estábamos en Stanford y decían, si hay un negro corriendo es que ha robado, si hay un blanco corriendo es que está haciendo jogging. Entonces ya hay unos perfiles realmente muy marcados, o ya veíamos en el movimiento también de descolonización en África, cuando Frantz Fanon ya hablaba de no soy pobre porque soy negro porque soy pobre, ¿no? Siempre se asocia con esa pobreza, y solamente cuando hablamos de cultura o hablamos de deportes, pues ahí ya vemos cómo hay sí puede haber estrellas, pero no del resto y no de esa identidad y de esa dignidad humana. Por lo tanto, decidimos crear el programa consultando con las asociaciones con las que habíamos trabajado en América Latina y el Caribe, y también contando con las oficinas nacionales de equidad racial. En el caso de Brasil, la SEPIR tenía una política muy activa, tenía rango ministerial, ya no lo tiene, ya está dentro del Ministerio de Justicia, pero sí que es verdad que ha habido esa desconfianza por falta de espacios de diálogo, por querer cooptar votos. Evidentemente, en Brasil, el Nordeste, son muchos votos, ¿no? Y eso se ha visto con los programas de Bolsa Familia, incluso cuando se han colocado políticas de afirmación positiva, que siempre han sido discutidas, pero que en Estados Unidos, gracias a ellas, pues hay afroamericanos profesionales y universitarios. En el caso de Brasil fue muy discutido. Incluso cuando se estudiaban en las empresas altos cargos no había ejecutivos afros, incluso en la foto se quería poner de una manera que no se notase la diferencia, ¿no? Y ahí incluso ves mucho prejuicio, mucho estigma todavía. Y, en cambio, en otros movimientos afros estamos viendo un resurgir gracias a que ha estado esa cultura muy patente, con orgullo, y realmente veíamos, por ejemplo, con Shirley Campbell, con una poesía que es muy bonita. Voy a ser muy breve, porque únicamente os voy a dar las pautas de lo que es nuestro programa, las líneas estratégicas. Pero la poesía de Shirley, creo, este es
Este es el libro que tenemos del documento Afro y la versión que lo pueden bajar de nuestra página web. Pero la poesía de Shirley, yo creo, Campbell, rotundamente negra, creo que es menos de un minuto. Me niego rotundamente a negar mi voz, mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente hermosa, y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar, mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser parte de los que callan, de los que temen, de los que lloran, porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa. Shirley es una poeta afrocostarricense. Su hermana, por ejemplo, en Costa Rica ha sido candidata a la vicepresidencia de Costa Rica, es parlamentaria ahora mismo. Participan en los informes de desarrollo humano para tomar en cuenta esta dimensión étnica, tanto con indígenas como con afros. Pero con su actividad parlamentaria, por ejemplo, uno de los cuentos que había en Costa Rica, que son de lectura oficial obligatoria en los colegios, era del cuento que era el Coripí negro. Bueno, es un cuento en el que un niño ve a un mono, considera que es un mono, y entonces se lo trae y resulta que es un niño negro. Entonces, han hecho una campaña, todo el movimiento afro en Costa Rica, de que eso hiere su sensibilidad, su identidad, no es un mono ni lo adopta, sino que es un niño negro con su familia. No se ha podido, se hizo un referéndum, se ha mantenido como lectura obligatoria este libro, que daña y que además es algo que los afros consideran una manera de vulnerar su propia dignidad. Por lo tanto, vemos que hay muchos retos todavía. En este taller que hicimos con las asociaciones afros con las que hemos estado trabajando, con una representación teniendo en cuenta también el peso específico en los distintos países, pero también esas minorías, teníamos de lo que es Centroamérica, México y Caribe, con República Dominicana, por supuesto, con una gran presencia. Teníamos también de la parte de los países andinos, Caribe, Pacífico, y luego teníamos del Cono Sur. Nos encontrábamos afros, por ejemplo, de Bolivia, muy orgullosos de ser reconocidos en la Constitución como pueblo. Son 22.000, están en la zona de los Yungas, de Coroico, pero realmente luego veíamos otros déficits también, ¿no? De cómo esa política pública muchas veces no ha estado o han sido utilizados, ¿no? Pero fue un debate muy rico. Teníamos a las Oficinas Nacionales de Equidad Racial, que debo decir que en el 90% eran afros, por lo tanto eran mucho más representativos o venían de movimientos afros, y luego teníamos también pues, de las distintas personas que han trabajado desde la cooperación internacional, y de ahí sacamos esas 5 líneas, que os las voy a mencionar únicamente porque son bastante, con que las mencione podéis ver por dónde queremos hacer esa articulación regional, que es, primero, apoyo a políticas públicas para la equidad, que es la parte más pública, ¿no? Que se hacía énfasis, y en todas las mesas de trabajo y las dinámicas siempre estaba la educación. Tener acceso a la educación era la clave para poder tener otras aspiraciones y para precisamente participar en la sociedad y poder también respetar su diferencia. Remover los obstáculos, la exclusión, toda la marginalidad que había y esa visibilidad. Por otro lado, también se hacía mucho énfasis en los censos, en el que no hubiera esa vergüenza de declararse afro, sino tener esos censos para poder tener información de cuál es la situación. Ahí tenemos proyectos que hemos financiado en el Caribe para promover estos censos y contar con estadísticas y que puedan ser herramientas para políticas públicas de afirmación positiva. El segundo eje es el fortalecimiento, apoyar el fortalecimiento de las organizaciones afrodescendientes. Con indígenas dio muy buen resultado, todo lo que sea poder articularse regionalmente y tener voz en el decenio hace que se pueda avanzar y realmente lo que es el empoderamiento y generar esas capacidades locales, pero que sean ellos mismos, ¿no? Cuando hablamos de apropiación, que no sea, por ejemplo, en el mundo indígena se habla mucho de políticas o movimientos indigenistas. No, indigenista es el que estudia el indígena, es el antropólogo. Ellos mismos son movimientos indígenas. Entonces, con los afros también tener ese propio respeto de que son ellos mismos y realmente el avance tanto a nivel local, nacional como internacional. Luego, el tercer eje
Ya hemos visto que es cultura y desarrollo desde esa perspectiva étnica. Cuando se trabaja cualquier proyecto de desarrollo hay que tener en cuenta la pertinencia étnica. Por ejemplo, en temas de agua y saneamiento, las letrinas, cuando ya se pasa a hacer los baños, pues los techos tienen que estar descubiertos. Otro tipo también de consulta. Es muy curioso cómo reivindican también el convenio 169 de la OIT para el consentimiento previo, libre e informado, que se aplica a organizaciones tribales, indígenas y afrodescendientes. Es decir, esa reclamación para que también, porque vemos cómo los indígenas sí que ese reconocimiento está tanto en la Declaración y en otros instrumentos de Naciones Unidas, y también los afrodescendientes lo reclaman con toda la legitimidad, ¿no? Luego, realmente vemos cómo en la línea de cultura para el desarrollo tiene ese gran potencial, ¿no? Y vemos como en el caso, por ejemplo, de Colombia, cuando estuvo Paula Moreno como ministra de la Cultura, que ella es afrodescendiente, ha generado todo un movimiento, después de ser ministra, de Manos Visibles en el Pacífico, que ahora mismo está generando un trabajo en red y con toda la diáspora tener presencia con Afroinnova en el decenio para ver hasta dónde se puede llegar y cómo eso está en la agenda internacional. El cuarto eje es etnodesarrollo sostenible, medio ambiente. La vinculación con la tierra, sobre todo cuando se ha huido, bueno, hay historias impresionantes en el caso de Brasil de cómo se hicieron los quilombolos, ¿no? O todas las zonas más alejadas, más inhóspitas, ¿no? Entonces, ese manejo y uso de la tierra, cómo se quieren rescatar la manera de cultivar que había en África, las propias plantas, la manera y la música que siempre acompaña, ¿no? Es algo que también lo reivindican y no tenemos ese mismo reconocimiento jurídico que en el caso de las tierras de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, es algo también que cuando hicimos toda esta consulta y estas dinámicas de trabajo, reclamaban que estuviera siempre esta parte de medio ambiente y desarrollo sostenible, que estuviera claro, y ese reconocimiento también de esas tierras, ¿no? Hay usucapión, desde luego, reconocida. En la última línea, la quinta, es la de género y derechos de las mujeres afrodescendientes. Y además ellos hablaban no solamente del enfoque de género y enfoque generacional, que no pude convencer a mis superiores porque todavía eso es muy nuevo en España y en Europa, ¿no? Cuando hablaban de enfoque generacional es el distinto papel que tienen el desarrollo de los ancianos, lo que son los adultos maduros, y los jóvenes, que realmente es ese futuro, ¿no? Y cuando vemos tanta violencia que afecta a jóvenes afrodescendientes, realmente es preocupante, igual que a niños, igual que hay en África niños soldados, en el caso lo hemos visto también en el conflicto colombiano, ¿no? Entonces, enfoque de género, y ojalá que podamos avanzar también en la línea de enfoque generacional. Cuando estábamos preparando el taller, las primeras confirmaciones, teníamos a 50 organizaciones que eran mujeres, verdaderos matriarcados. Eso lo cuenta muy bien Obama, ¿no? Y eso que él realmente no es afrodescendiente, no es descendiente de esclavos, como la denominación que tiene desde la Declaración de Durban y de Santiago de Chile, tienes que ser descendiente de esclavos, ¿no? En su caso, su madre era blanca, y su padre era un profesor universitario keniata. Entonces, él tiene una gota de sangre negra, por lo tanto es afro, pero la verdadera afrodescendiente es Michelle Obama, que es la que tenía una capacidad de llegada a toda la población afrodescendiente que no ha podido movilizar en el caso de Hillary Clinton. Pero era impresionante ver cómo las mujeres, a las abuelas, estructuran familias. Entonces, en ese papel fue muy bonito. Luego digo, no, necesitamos hombres, y afortunadamente tuvimos presencia y somos personas, ¿no? Entonces, lo que quería deciros es que con este programa lo que intentamos es que se consolide. Vamos a hacer otro taller ya para planificar conjuntamente, ya identificamos las 5 líneas de trabajo y nos estamos focalizados en la diáspora, en América Latina y Caribe, y en esa realidad, ¿no? Y esa dimensión cultural, y precisamente este libro que hay que invita a leerlo, precisamente lo que hace es rescatar toda esa riqueza cultural, todo ese pasado, toda esa resistencia, y en el caso de la cooperación española no podemos nunca dejar de tomarlo en cuenta, y con los objetivos de desarrollo sostenible
contar siempre con esa pertinencia étnica, tanto en el caso indígena como afrodescendiente. El criterio de la autoidentificación es el que se impone por Naciones Unidas, es el reconocimiento de que eres afro como un valor, como una identidad que bueno, pues parte de una historia muy desgarradora. Por lo tanto, es un placer estar aquí acompañados y creo que querías hacer bueno, no sé cuánto tiempo. Sí, ya estamos más de tiempo. Creo que ha sido largo. Agradecer. Bueno, pues agradecer como siempre. Pues muchísimas gracias a todos los presentes. Quiero aquí también la presencia, Margarita, de mi primo Ángel Martín desde Venezuela, que no sabía yo que te llamaban tía Margarita, y que Ildefonso gestionaba mieles y aromas, además de criar cerdo, con lo cual alimentó el seminario, que me cuenta esta anécdota, y darle las gracias, y no solamente por este libro, sino por esta causa, una causa justa, que es la dignidad humana en cualquier ser, digamos, por cualquier circunstancia. Nada más. Gracias.